14 años para el exgerente de Osasuna, Ángel Vizcay, 12 para el expresidente Miguel Archanco y su exdirectivo Chuma Peralta. Son las peticiones del fiscal en el caso Osasuna, donde se investiga el amaño de los partidos. También 11 años para exdirectivos como Pascual, Purroy o Vandrés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Avanza el caso Osasuna. Es la petición del fiscal que pide más penas para esa amplia nómina de imputados, hasta 18 de 29 investigados. Pero hoy no tocaba hablar de esto en el club, no lo decimos nosotros, sino los miembros de la actual junta directiva que han hablado de su entrenador y no precisamente sobre sus resultados deportivos. Osasuna no paga deudas inmobiliarias de Vasiljevic. Osasuna le paga a Vasiljevic como a todos los empleados y los acreedores, y lo que ellos hagan con el dinero no corresponde a Osasuna. Osasuna hundido en la clasificación, con la mente puesta en los negocios de su entrenador, en la segunda división por supuesto, y ya lo ven, en los juzgados también. El jueves, asamblea de socios que se prevé cuando menos tensa. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. El pasado viernes ETA anunciaba su desarme definitivo para este próximo 8 de abril, que comenzará con la localización de zulos como este cercano a Navarra, de hace unos días en Irún. El histórico anuncio de la banda terrorista, no obstante, no ha tenido ninguna declaración institucional en el Parlamento de Navarra, hoy tras la mesa de junta. Los grupos no han presentado ninguna ante la dificultad de consensuarla. En Pamplona, de momento, tampoco ha sido posible llegar a un acuerdo sobre la colocación de placas recordando a las víctimas de ETA. Enseguida les contamos por qué. Lo siguiente probablemente lo han hablado alguna vez. ¿Qué hacer si nos muerde una serpiente venenosa? Ayer ocurrió. Una víbora mordía a una persona en la selva de Irati y era trasladada en helicóptero al complejo hospitalario. En Navarra hay 3 especies de víboras repartidas por la geografía foral. Ellas se defienden. Si tú no les haces nada, ellos realmente no te van a atacar. Son venenosas, pero su veneno no es enormemente activo, tampoco son grandes, con lo cual el veneno que te pueden llegar a introducir es poquito. Y un niño de 8 años resultaba gravemente herido ayer domingo en Pamplona tras resultar atropellado por un coche. Había irrumpido en la carretera fuera del paso de cebra. La conductora daba negativo a la prueba de alcohol. En el tiempo dedicado a los deportes les vamos a hablar de un homenaje muy especial de veteranos que se han dedicado a lo largo de su juventud a jugar a fútbol, pero lo han hecho porque les gustaba y ahora ellos mismos se han dado un homenaje muy de esos que tardan en olvidar. Ayer en Pamplona, escuchen. Buenas noches, Pamplona. Y bienvenidos a nuestro planeta imaginario. La Oreja de Van Gogh pisaba por primera vez un escenario después de 4 años. Lo hacía en Baluarte. Como casi siempre, cuando... Los partidos navarros reconocen las dificultades para pactar una declaración institucional unánime sobre el desarme de ETA. Hoy por hoy las distancias son evidentes y no se ha presentado ningún texto al respecto. Se ha debatido sobre la necesidad de redactar un acuerdo de mínimos para conseguir la unidad de todos, pero ni siquiera en eso se han puesto de acuerdo. PSN mostraba su sorpresa porque la presidenta del Parlamento no haya presentado a la mesa una declaración institucional tras el anuncio de desarme de ETA. La causa, las dificultades para establecer una postura común de todos los partidos. Y me ha llamado la atención que no hubiera. Que si el 8 de abril se confirma que el anuncio se convierte en una realidad, ya lo veremos, esperemos que así sea, esperemos que haya una declaración del Parlamento de Navarra. Podemos ha propuesto trabajar en un texto de mínimos para conseguir el acuerdo dentro de unas semanas. Que se constituya una comisión de redacción para una declaración institucional de unidad. Creemos que los poderes públicos tenemos que dar ejemplo, documento de mínimos que
que podrían limitarse a mostrar la satisfacción por el anuncio del desarme y la necesidad de colaboración de todas las instancias ciudadanas, políticas. Ni siquiera esa propuesta ha salido adelante. La unanimidad parece difícil. Y lamento ser pesimista con la posibilidad de una declaración unánime por parte de este Parlamento en un tema tan importante. Es muy difícil que en una misma declaración institucional coincidamos formaciones políticas que hemos sido perseguidas, formaciones políticas que tenemos asesinados a concejales nuestros, con aquellos que justificaron esa persecución. Y ahora, como EH Bildu, en fin, hace un discurso más moderadito, pues entonces ya son buenos. No, vamos a ver. O sea, cada uno tenemos la historia que tenemos. La postura del Partido Popular va a diferir siempre de la de Bildu. Nosotros vamos a poner claramente que en esta declaración institucional se exija la disolución, que se pida perdón. EH Bildu acude a lo previsto en el acuerdo programático. Y en la que decíamos que el Gobierno del Cambio exigirá el desarme verificable y el desmantelamiento ordenado, seguro, definitivo y sin condicionamiento político alguno de las estructuras de ETA como organización. Y lo que en estos momentos algunos quieren es poner palos sobre la rueda. Por su parte, UPN ha registrado una moción para que el Parlamento exija a ETA que colabore en esclarecer los asesinatos sin resolver y pida perdón. Tampoco en el Ayuntamiento de Pamplona ha habido acuerdo para colocar placas a las víctimas de ETA. Todos los partidos, salvo el Partido Socialista, votaban en contra de una moción que ha presentado UPN y piden que el asunto se debata el jueves en la Junta de Portavoces. La iniciativa es del colectivo de víctimas del terrorismo, COVITE. Piden que se coloquen en Pamplona placas que recuerden los lugares en los que se cometieron los asesinatos de ETA. UPN ha presentado una declaración institucional, pero ha sido rechazada por EH Bildu, Geroa y Aranzadi, Izquierda Esquerra. Han pedido a los regionalistas que retiraran la moción para poder debatirla el jueves en la Junta de Portavoces. Es triste que hoy en día tengamos que hablar de víctimas que siguen sin estar reconocidas, sin entrar a equiparar el dolor sufrido, porque no voy a hacerlo entre unas u otras, pero sí que no podemos obviar que hay otro tipo de víctimas que también deben reconocerse. Creemos que esta petición se tiene que analizar de una manera global e integral. Venir a recitar listas yo creo que es de poco interés. O sea, creo que hay espacios, en este caso, para este tema concreto de COVITE. Hay emplazado una Junta de Portavoces, en su momento desde el equipo de Gobierno se emplazó a una comisión. Pues nosotros no queremos que el debate sobre las víctimas del terrorismo se quede en un cuarto. Queremos que el debate de las víctimas del terrorismo venga a este salón. Que es que en este salón ha habido víctimas del terrorismo. Es que hay concejales de este salón que han sido asesinados. Entonces ustedes, cada uno de los grupos que sujeta al alcalde, intenta hacer malabarismos con el tema del terrorismo de ETA. No tienen ningún problema con el de las víctimas del 36. Solo el Partido Socialista ha dado su apoyo a esta declaración. Y escudarse en otras violencias para rehuir la condena a ETA y el reconocimiento a las víctimas habla muy poco en su favor. Habrá que esperar hasta el jueves para ver si entonces los grupos logran ponerse de acuerdo. Arrecian las críticas al anterior gobierno de UPN por su gestión de la deuda pública en Navarra tras el informe de la Cámara de Comptos que conocíamos el pasado viernes. Desde el cuatripartito se tilda de peligrosa su política de construcción de infraestructuras públicas. Desde UPN, los regionalistas aseguran que se endeudaron para mantener los servicios a los ciudadanos. Críticas a UPN por su gestión al frente del Gobierno tras los últimos datos conocidos sobre la deuda pública. Una deuda que se multiplicó por 4 en Navarra entre 2000 y 2015, pasando de 672 a 2.845 millones. Una hipoteca terrible que demuestra la pésima gestión del Gobierno de Navarra y que, lógicamente, es comprensible, hace que Unión del Pueblo Navarro pues agite icurriñas, agite imposiciones, agite pues todas las alarmas y todos los miedos que UPN tiene para evitar precisamente que conozcamos la vergonzosa política que en materia de gestión ha hecho el Gobierno de Navarra. Es una barbaridad. La gestión política de los gobiernos de UPN es francamente peligrosa. UPN responde que Navarra efectivamente se endeudó, sí, pero se endeudó para seguir prestando servicios públicos de calidad. Navarra se endeudó, y es cierto, pero se endeudó para eso y fue capaz de, hasta en los peores momentos de la crisis, mantener unos servicios educativos, unas políticas sociales o unos servicios sanitarios al máximo nivel, los mejores del conjunto de España. Se endeudó
Y es cierto, pero mucho menos que otras comunidades autónomas. Y eso no se cuenta. Geroa Bay recuerda que parte de la deuda se fue al Plan de Infraestructuras Navarra 2012 con el Navarra Arena o el Circuito de los Arcos. UPN asegura que con ese dinero y ese plan se construyeron además edificios médicos, edificios para la discapacidad o la Ciudad de la Música. El coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, José Miguel Nuín, muestra su pleno apoyo y confianza a Marisa de Simón y al equipo de dirección ante el próximo congreso que afronta Izquierda Unida, el próximo fin de semana. La parlamentaria de Simón recibía este fin de semana el apoyo del 85% de los afiliados en el proceso de primarias y se hace además con 9 de los 11 puestos en la comisión delegada. El próximo fin de semana se hará efectivo ya el relevo al frente del partido tras 10 años de liderazgo de José Miguel Nuín. Un niño de 8 años resultaba ayer domingo atropellado gravemente por un coche en Pamplona. Ocurría en esta calle que ven del barrio de La Milagrosa, en concreto en la calle Blas de la Serna. El menor, según fuentes de Policía Municipal, había irrumpido en la calle, en la calzada, por sorpresa y por un lugar indebido. La conductora del vehículo que lo atropelló daba resultado negativo en la prueba de etilometría. Un hombre era trasladado ayer en helicóptero tras sufrir la mordedura de una víbora en Ochagavía, en la selva de Iratí. Durante una excursión, el hombre era mordido en una mano y tras llegar al complejo hospitalario le administraban suero. Los expertos recomiendan acudir a los servicios médicos ante las mordeduras. Se la conoce como víbora aspis y podría ser la especie que mordió a la excursionista por ser una de las que se puede encontrar en esa zona. Ellas se defienden. Si tú no les haces nada, ellas realmente no te van a atacar. Tienes que acorralarlas mucho, molestarlas mucho, ponerlas muy nerviosas para que realmente acaben atacándote. Es venenosa, aunque no es especialmente peligrosa. Aún así, es bueno saber reconocerla por si nos la cruzamos en el camino. La cola en las víboras acaba muy pronto, digamos que se adelgaza muy rápidamente. Se dice que es una cola triangular, en cambio las culebras se adelgaza muy poquito a poco, ¿no? Es una cola como más en látigo. Decíamos de los ojos, ¿no? Las serpientes, las víboras tienen la pupila vertical, claro, para eso ya hay que acercarse un poquito más para reconocerlo, y las culebras tienen la pupila redonda. Nada tiene que ver con estas otras que vemos en este museo, más grandes y mucho más peligrosas en algunos casos. El veneno de la víbora aspis, la habitual por nuestras tierras, actúa de forma lenta y hay que acudir al médico ante la sospecha de haber sido mordido por una de ellas. Siempre es recomendable acudir a un médico independientemente de si se sabe o no se sabe que ha podido ser una culebra o una víbora, porque siempre hay que valorar poner la antitetánica, hacer una cura local, siempre es bueno hacerse un lavado con agua y jabón de la zona. Provoca hinchazón y mucho dolor en la zona de la mordedura y si no se trata a tiempo puede afectar a la coagulación de la sangre. Sin embargo, en la mayoría de los casos el tratamiento que requiere es sencillo. Habitualmente se suele poner una medicación de lo más normal, pues tipo corticoides, antiinflamatorios, se puede poner antihistamínicos, pero si ya lo que es la gravedad de la picadura tiene una afectación un poco más importante, ya decidimos el administrar el suero antiofídico. En el caso del excursionista se le administra un suero contra veneno, aunque no suele ser lo más habitual en este tipo de casos. Sobre el campo, las cifras hablan por sí solas en el sector agrario y en concreto de una feria que va a más. Durante todo el fin de semana por Egea han pasado cerca de 21.000 personas. El número de la edición pasada fue superado en esta edición que cumple ya 15. Más de 500 personas han participado también de sus jornadas técnicas y ha crecido además de manera significativa las visitas de otras comunidades autónomas donde Navarra, por cierto, estuvo presente. 140 expositores distribuidos en diferentes sectores para más de 9.000 metros cuadrados de exposición, tanto interior como exterior. La Feria de Egea se consolida, por tanto, como una de las más importantes y de referencia en el sector agrario. Más cosas, uno de los mayores expertos en el mundo del Islam ha estado en Pamplona ofreciendo una charla en el seminario. Para Justo Lacunza, 5 factores han contribuido en los últimos años a acelerar el diálogo entre culturas y religiones. Algunos de esos factores expuestos ha sido dado a conocer esta mañana en una sala llena de personas para escucharlo. Ha nombrado la inmigración, la tecnología o el conocimiento. Lacunza ha advertido que ese acercamiento cultural y religioso muchas veces se produce a través de enfrentamientos, pero que también dan como resultado colaboración y entendimiento.
Y entonces pierda este euro. Pues hoy en el programa La Muga de esta noche, nuestra compañera Maya Madinabeitia va a abordar uno de los casos que afecta a menores con problemas. Escuchen. Es que ese era el mayor problema, de que me decían de hacer algo y pues lo hacía de cabeza, lo hacía sin más. Si me lo proponían lo hacía, hubiera aprendido pues a que no. Yo pienso que si no llego a entrar aquí hubiera acabado bastante mal la cosa, para mí fuera. Programa La Muga con los problemas que atraviesan no pocos menores en nuestra comunidad. Vamos con el deporte. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones, porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Es el caso principal de Osasuna, el caso Osasuna, el de los amaños y la salida no justificada de dinero. El fiscal pide 14 años de prisión para Vizcay, 12 para Archanco, 11 para sus directivos. La Liga también ha hecho su petición. La principal diferencia es que no acusa de nada a Ángel Vizcay. Miguel Archanco, expresidente de Osasuna, acumula peticiones de prisión de 12 años y 5 meses por parte de la Fiscalía por delitos de apropiación indebida, falsedad contable y corrupción deportiva. En el caso de la Liga, la petición es de 13 años. Para los directivos de la etapa de Archanco, la Liga pide 13 años y 11 la Fiscalía por los mismos delitos que el que fuera presidente, además de multas de casi 2 millones de euros para cada uno de ellos por el amaño de partidos. Ángel Vizcay, el exgerente, tiene la petición de ser exonerado por parte de la Liga, mientras que la Fiscalía sostiene que debería ser condenado a 14 años y 4 meses. Se le añade una petición mayor por otro delito continuado de falsedad documental. La Fiscalía pide 2 años de prisión y casi 2 millones de multa para Diego Maquirrien. Para la Junta Gestora de Zabaleta, el fiscal entiende que deberían cumplir una pena de 23 meses de prisión por falsedad documental. Ángel Ardanaz, único investigado que sigue siendo empleado de Osasuna, se enfrenta a una petición de 14 meses de prisión. Por su parte, los exfutbolistas del Betis, Figueras, Amaya y Torres, tienen una petición de la Fiscalía de 2 años de prisión por el amaño de partidos y una multa cercana a los 2 millones de euros cada uno. Pues la actual directiva de Osasuna ha negado que se haya hecho cargo de las deudas contraídas por el entrenador Vasiljevic con unos agentes inmobiliarios. Acepta que se pagó a empresas con las que el entrenador tiene contraídas deudas, pero con cantidades que le corresponden, dicen, al servido por su labor en el club. Diario de Noticias publicaba que Osasuna había pagado 200.000 euros asumiendo deudas de Vasiljevic en unos negocios inmobiliarios particulares del entrenador del primer equipo. Esta es la explicación que da el club a por qué se hicieron pagos a empresas a las que Vasi debía dinero. Osasuna le da cheques a nombre de esa sociedad y él con esos cheques los endosa a sus acreedores. El problema es que cuando estamos hablando de unos pagos con vencimiento diciembre de 2017, los acreedores de Vasiljevic no le admiten que sean pagarés a su nombre endosados, porque podría entrar un embargo y entonces automáticamente Osasuna no haría frente a esos pagarés. Para evitar eso, se hacen los pagarés a nombre de esos acreedores, pero Vasiljevic firma el recibí, dejando bien claro que ese dinero que se hace a nombre del pago a nombre de un tercero corresponde a un dinero que se le tiene que pagar a él en calidad de empleado. Osasuna no paga deudas inmobiliarias de Vasiljevic. Osasuna le paga a Vasiljevic como a todos los empleados y los acreedores, y lo que ellos hagan con el dinero no corresponde a Osasuna. Esta directiva de Osasuna, con sus aciertos y sus errores, lo que es honrada. Que haya ayudado a Vasiljevic a solucionar una papeleta es una parte del trabajo que las personas hacemos con personas. La directiva ha aclarado que actualmente la relación de Vasiljevic es puramente laboral y que ya no se le factura parte de su sueldo a través de una sociedad, como se hacía en el pasado. Que nosotros no nos dedicamos a hacer este tipo de chapuzas y amaños. Nosotros nos dedicamos a trabajar por el club y es lo que hacemos todos los días. Este jueves los socios compromisarios están citados para debatir los nuevos estatutos en una asamblea extraordinaria. Y con todos estos mimbres, esos socios compromisarios tienen esa asamblea el próximo jueves. El Sporting 77 fue un club de fútbol que nació hace 40 años, aunque apenas duró una década. Ha dejado sin duda una huella profunda en los más de 200 chavales de La Milagrosa y Santa María la Real que pasaron por él.
Ahora, décadas después, han vuelto a reunirse, lo van a ver, para rememorar aquellos años de fútbol y de compañerismo. Algunos abrazos no los daban desde hace más de 30 o 40 años. El paso del tiempo no ha podido con los recuerdos forjados en campos de tierra y barro. Lo que recuerdo es todo muy bonito y con una gente especial. De las mejores de mi vida, porque estábamos ahí, como quien dice, una cuadrilla de amigos. Para un equipo de barrio y demás hacer esas gestas pues era en aquellos momentos impensable y hoy sería una locura. Y llegamos a una final de Copa el primer año que competíamos, entonces era un sueño, Buscarse en una de estas fotografías antiguas provoca sonrisas y cierta nostalgia. El Sporting 77 fue un club humilde, de barrio, de compañeros y un club que proyectaba sus valores más allá del terreno de juego. Nosotros veníamos de un barrio trabajador, humilde, que era Santa María la Real, en la zona de la Milagrosa, y allí, aparte de la labor deportiva, que nosotros fundamentalmente lo que nos gusta es el fútbol, hacíamos una labor social, porque dábamos mucha ocupación a muchos chavales de aquella zona, una zona conflictiva, unos tiempos difíciles, convulsos. Nos formamos todos en lo deportivo y sobre todo en lo humano. Y además nosotros siempre le dimos mucha importancia a los valores, muchísimo, respeto, trabajo, compañerismo, amistad. En sus años dorados llegó a ser filial de Osasuna, algo que permitió al equipo seguir adelante en unos tiempos difíciles. Éramos un club terriblemente humilde, no teníamos absolutamente nada. Nuestros inicios eran de entrenar en el patio de un colegio público, sin vestuarios, sin balones, sin absolutamente nada, lo llevábamos todo desde casa. Buenos o menos era pasar el rato y divertirnos en aquellos tiempos, que en aquellos tiempos estaba el asunto fastidiado en política y en todo. Ahora, 40 años después, se vuelven a encontrar y lo hacen gracias al empeño de algunos antiguos jugadores que nunca olvidaron lo que les dio este equipo de fútbol. Viendo a mucha gente que hace muchos años que no la ves, esto nos ha unido a todos después de 40 años y la verdad que sí es un día muy bonito y las emociones a flor de piel. Un día de reencuentros y de anécdotas. 40 años después, el Sporting 77 sigue vivo. Creímos en ti cuando montaste tu propia empresa. Creímos en los frutos de tu negocio. Creímos en ti cuando apostaste por tu profesión. En Caja Rural de Navarra seguimos dando crédito a particulares, autónomos, empresas, emprendedores e instituciones. Porque nunca hemos dejado de creer en ti. Caja Rural de Navarra. Hoy es el Día Europeo de la Música Antigua y se ha presentado en la Catedral de Pamplona la reconstrucción de una viola encontrada en las recientes obras de restauración de la Puerta Gótica de San José, un instrumento medieval que data del siglo XV. Con esta reconstrucción se completa la iconografía existente, ya que de los 54 motivos musicales de la catedral se habían recuperado 15 instrumentos y con la viola son ya 16. Se ha invertido un mes en la construcción de este instrumento siguiendo referencias europeas. Se han empleado maderas autóctonas de Navarra y cuerdas de tripa de cordero. Mañana se le escuchará sonar en un concierto donde se van a oír obras de aquella época. Se han reconstruido no solo porque hace bonito y son dignos de ser fotografiados, sino que son instrumentos sonoros aptos para la música medieval y, por ejemplo, se han dado con estos instrumentos en ermitas perdidas de medievales de Navarra el año 2007 con subvención europea, programas culturales, varios conciertos con música de la época. Forman pues parte de nuestra historia propia. Pues sonidos más actuales, aunque eso sí, sin pisar desde hace 4 años un escenario. La Oreja de Van Gogh ayer actuó en Pamplona. El grupo Donostiarra se subió al escenario con motivo de la gira de su nuevo disco, El Planeta Imaginario. Así nos vamos con estos sonidos que recogíamos ayer. Que pasen una muy feliz tarde. Cuando todo acabe y el silencio hable, solo tus pupilas sabrán que fue verdad. Y entre los cristales, pedacitos de esa tarde, donde comenzamos a soñar.
felicidad es un maquillaje de sonrisa amable desde que no estás. Siempre serás bienvenido a este lugar, a mi